Desde que la escritura es parte de la cultura humana, los libros han tenido poder. Desde el principio, se relacionaron con lo sagrado y con lo místico, desde bases para las religiones hasta conjuros y hechizos. Todo fue escrito, y los libros tenían un poder increíble. La gente les tenía respeto y hasta en algunos casos temor. Esta es la historia de uno de los libros más temidos. Algunos dicen que en realidad es solo ficción, pero hay quienes creen y afirman que el libro sí existió, pero es tan misterioso como los fragmentos de la noche y continúa sembrando el terror y creando nuevas historias. Hoy vamos a hablar de un libro único que muchos llaman el libro de los muertos. Fragmentos de la noche. El Necronomicon es un libro al parecer ficticio, creado por el escritor de horror Howard Philip Lovecraft. Es una parte fundamental del universo de mitos y leyendas que Lovecraft desarrolló en sus relatos. El Necronomicon ha ganado fama y se ha convertido en un elemento recurrente en la literatura de terror y la cultura popular. Howard fue un escritor de horror, ciencia ficción y fantasía. Es mundialmente conocido por su creación de los mitos de Cthulhu. Su estilo único mezcla terror cósmico con elementos de ciencia ficción. El nombre original de Necronomicon era Al-Asif, que en la lengua árabe significa el ruido que los insectos hacen por la noche. Se creía que ese ruido era el murmullo de los demonios. Los mitos de Cthulhu son un conjunto de historias interconectadas que presentan a antiguos dioses y criaturas cósmicas. Estas entidades, como Cthulhu, Yog-Sothoth y Nyarlathotep, representan el terror del desconocido y la insignificancia del ser humano en el vasto universo. Todo este gran universo fue creado por este escritor. Pero entonces, la pregunta es, ¿quién era Lovecraft? Howard Phillips Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island. Provenía de una familia de clase media alta, pero su vida estuvo marcada por la tragedia familiar y problemas económicos. Tras el fallecimiento de su padre en 1898, Lovecraft creció rodeado de literatura clásica y ciencia, pero su salud fue siempre frágil, especialmente debido a problemas de ansiedad y agorafobia. La obra de Lovecraft se caracteriza por el horror cósmico, que explora la insignificancia del ser humano ante un universo indiferente y hostil. Utilizaba un estilo narrativo detallado y atmosférico, a menudo empleando narradores en primera persona que experimentan un descenso gradual hacia la locura al enfrentarse a lo desconocido. Sus relatos más conocidos incluyen La llamada de Cthulhu, En las montañas de la locura y El horror de Dunwich. Lovecraft desarrolló un extenso panteón de entidades cósmicas y seres monstruosos que desafían la comprensión humana. Los mitos de Cthulhu incluyen deidades primordiales, junto con razas alienígenas como los primigenios y los antiguos. Estas creaciones reflejan su fascinación por el cosmos y el horror existencial. Pero ¿por qué creó este libro tan llamativo para la narrativa del terror? Lovecraft introdujo el Necronomicon en varias de sus historias, como un libro escrito por Abdul al-Hazred, un poeta árabe loco de Sana, en Yemen. Al-Hazred había escrito el libro en el siglo VIII y habría sido perseguido y devorado por una entidad invisible. Al-Hazred se encontraba visitando las ruinas de Babilonia y los secretos que había debajo de la tierra de Memphis. Estuvo 10 años viajando en soledad por el desierto árabe. Supuestamente en estos desiertos habitan espíritus malvados y monstruos. Al-Hazred vivió sus últimos 10 años en Damasco, y en ese periodo de tiempo, según consta en la obra de Lovecraft, escribió el Necronomicon. Se cree que al escribir este libro, él produjo su propia muerte. Hay varias versiones sobre lo que pasó con este poeta. Varios dicen que falleció
Otros dicen que desapareció, pero en el siglo XII, el biógrafo Calleken escribió que Alhazred había sido devorado y asesinado por un demonio y que hubo varios testigos de esta escena. También se dice que el poeta había dado con la ciudad de Hinred bajo unas ruinas en el desierto y que había encontrado allí secretos de una raza más antigua que la raza humana. En ese lugar, él mismo comenzó a adorar unas entidades extrañas y desconocidas. Los nombres de estas entidades eran Cthulhu y Yog-Sothoth. En la realidad ficcional, el Necronomicon comenzó a circular entre los filósofos que querían estudiar este novedoso documento. Corría el año 950 y Theodorus Piletas tradujo el Alasif al griego, cambiando su nombre al que todos conocemos como Necronomicon. Mientras los filósofos leían este libro, varias cosas terribles pasaron. El destino se oscurecía, así que se pidió que todos los ejemplares de este misterioso libro se eliminaran para que nada malo siguiera sucediendo. Aunque años más tarde se encontraron varias traducciones secretas que no habían sido destruidas. En el año 1228, por ejemplo, fue descubierta una traducción en latín en España. El papa, que en ese momento era Gregorio IX, volvió a prohibir este libro en 1232, ya que comenzaron a circular nuevas versiones en latín. Por otro lado, la versión escrita en árabe desapareció, y la versión escrita en griego, que estaba en Italia, también desapareció entre los años 1550. Más tarde publicaron una versión inglesa en el año 1600, pero con el tiempo desapareció también, y las versiones que todavía existen son las que están escritas en latín. Una se encuentra en el Museo Británico y la otra está dividida en 3 ejemplares que se repartieron en 3 universidades distintas, una en la Universidad de Harvard, otra en la Universidad de Arkham y otra en la Universidad de Buenos Aires. La versión árabe también es llamada Al-Asif. Fue escrito por Abdul Alhazred en el siglo VIII en Damasco. Esta supuestamente es la versión más completa y detallada. Contiene descripciones directas de los primigenios y los rituales más oscuros. Esta es la versión que habría influenciado a los filósofos y alquimistas árabes, quienes lo consideraron un grimorio extremadamente peligroso. La versión griega es una traducción, y algunos pasajes fueron suavizados o reinterpretados para encajar con el pensamiento de la época. Influenció a los eruditos bizantinos y a los filósofos esotéricos griegos. Esta versión fue perseguida por la Iglesia Ortodoxa por su contenido herético. La versión latina fue realizada en el siglo XIII por Olaus Wormis. La prohibió el Papa Gregorio IX en 1232, debido a los efectos malignos asociados con su lectura. Se dice que esa versión incluía notas adicionales sobre la interpretación de los rituales y los mitos, influenciando a los alquimistas y ocultistas europeos. Además de estas versiones, que son las principales, también se cree que existen otros ejemplares secretos en distintos lugares y a cargo de distinta gente. El Necronomicon posee conocimientos sobre los primigenios, que son deidades cósmicas antiguas, seres antiguos y poderosos que existen más allá del universo conocido. Son descritos como deidades cósmicas que están más allá de la comprensión humana y cuya simple contemplación puede conducir a la locura. También posee instrucciones detalladas sobre rituales y conjuros para invocar y comunicarse con estas entidades cósmicas. Estos rituales a menudo involucran el uso de símbolos arcanos, sacrificios y la repetición de fórmulas mágicas que permiten al practicante abrir puertas hacia dimensiones y realidades más allá de la percepción humana normal. Dentro del Necronomicon también se encuentran relatos y crónicas de civilizaciones antiguas y perdidas que adoraban a los primigenios. Estas historias revelan cómo estas civilizaciones alcanzaron grandes alturas de conocimiento y poder a través de su adoración a las deidades cósmicas, pero también muestran sus caídas catastróficas debido a la intervención de fuerzas más allá de su comprensión. Lovecraft sugiere que el Necronomicon también contiene profecías sobre eventos catastróficos futuros
que están vinculados al despertar o a la ira de los primigenios. Estas profecías actúan como advertencias sombrías sobre el destino de la humanidad si los límites del conocimiento y la curiosidad son traspasados. Además de los aspectos cósmicos y mitológicos, el Necronomicon supuestamente incluye instrucciones sobre el uso de la magia negra y el potencial de transformación personal que proviene de la comprensión y la manipulación de las fuerzas sobrenaturales. Estos aspectos reflejan la obsesión de Lovecraft con la fragilidad de la mente humana y los peligros de explorar lo desconocido. En el Necronomicon se cuentan dos casos ficticios de dos personas con el libro. El primero es Randolph Carter, uno de los personajes recurrentes en la obra de Lovecraft, apareciendo en varios relatos. Carter es a menudo considerado un alter ego del propio Lovecraft, compartiendo muchas de sus características y obsesiones. En la declaración de Randolph Carter, en 1919, y a través de las puertas de la llave de plata, en 1934, Carter es retratado como un soñador y aventurero místico. Su fascinación por el culto y lo desconocido lo lleva a investigar fragmentos del Necronomicon. Este personaje se encuentra con el libro durante sus estudios esotéricos. Los fragmentos que lee describen métodos para acceder a dimensiones y realidades más allá de la percepción humana normal. Tras leer el Necronomicon, Carter experimenta visiones aterradoras de seres y paisajes alienígenas. Estas visiones son descritas con gran detalle, subrayando la incapacidad de la mente humana para comprenderlas sin sucumbir a la locura. La culminación de su interacción con el Necronomicon ocurren a través de las puertas de la llave de plata, donde Carter desaparece sin dejar rastro durante una exploración en la meseta de Leng. La meseta es un lugar mítico asociado con horrores indescriptibles, y se sugiere que Carter ha sido transportado a otra dimensión o realidad. Walter Gilman es el protagonista del relato Los sueños en la casa de la bruja, de 1933. Estudiante de matemáticas y folclore en la ficticia Universidad de Miskatonic, Gilman representa la figura del erudito inquisitivo que busca comprender los misterios del universo. En el relato, Gilman estudia intensamente el Necronomicon, buscando entender las conexiones entre antiguas supersticiones y las dimensiones de la geometría no euclidiana. Gilman encuentra pasajes en el Necronomicon que describen rituales y fórmulas para abrir portales hacia otras dimensiones. Estos rituales involucran complejas configuraciones geométricas y símbolos arcanos. Después de estudiar el Necronomicon, Gilman sufre pesadillas cada vez más intensas y vividas. En estos sueños, es transportado a paisajes alienígenas y acosado por seres sobrenaturales, como la bruja Keziah Manson y el espantoso Brown Hakin. Las pesadillas se vuelven cada vez más reales, afectando su salud física y mental. Gilman comienza a ver y escuchar cosas que no deberían existir en el mundo real. La culminación de estos horrores ocurre cuando Gilman es encontrado sin vida en su habitación, en circunstancias misteriosas y espantosas. Se sugiere que los seres de sus pesadillas habían logrado atravesar las barreras entre las dimensiones y causaron su deceso. Autores como Stephen King y Neil Gaiman han referenciado al Necronomicon en sus obras, utilizando su mística para enriquecer sus historias. El Necronomicon aparece en películas como The Evil Dead, videojuegos como Call of Cthulhu y juegos de rol como Dungeons and Dragons. Y aunque se dice fue un libro ficticio, muchos creen que en realidad el Necronomicon sí existió y lo toman como una fuente de contenidos ocultos y oscuros. Y a pesar de ser un invento del escritor Lovecraft, este libro parece acechar desde las sombras, siempre listo para contarnos nuevos horrores. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Les recuerdo que también pueden encontrar los episodios en Spotify. Puedes encontrarme como Fragmentos de la Noche. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Y si tú
¿Aún no estás suscrito? Te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.